podemos, repito, esconder nada, y se los voy a estar repitiendo hasta que termine esta serie, ¿sí? De que no podemos diluirlo, ¿sí? Me podrán decir, bueno, pues ya cada mes, ya cada semana, ya no lo repetiste. Bueno, pero pues es que hasta que se nos quede bien grabado. Y de verdad, ahora sí que, pues a mí la situación de las veces que desde que empezamos esta serie y que me ha tocado con mi hijo, pues también a mí me confronta, me acuerdo de lo que les estoy hablando, y no puedo esconderlo, no puedo escondérselo. El sábado antepasado estaba hablando con mi hijo también, y le tuve que decir tal y como es. ¿Sabes qué, hijo? Pues tú no buscas de Dios, tú no lees tu Biblia, si no te digo, pues tú no lo haces. Y que nos vamos a Juan, ahí a Juan 3:20, le leí el 16, pero le seguí leyendo, porque muchas veces nada más leemos porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero no seguimos leyendo lo que sigue. Y pues gracias a Dios, pues yo le dije, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya que Dios haga su trabajo, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que me interesa, eso es lo que me preocupa, realmente, ¿no? El que no hablemos o no escondamos las verdades de Dios, que no las hablemos a escondidas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente estamos escondiéndoles la verdad hacia su eternidad, hacia la eternidad de ellos, ¿no? Entonces, repito, pues para esto tenemos que entender las evidencias bíblicas también de la salvación. Y este es el subtema de este tema, de cómo evangelizar a nuestros hijos, ¿sí? Entender las evidencias bíblicas de la salvación. Vamos a orar, por favor, acompáñenme. Señor, te damos gracias, Padre mío, te damos a ti gracias, todo, Señor, por todas las cosas que tú nos das, mi Dios, por toda la magnificencia, por toda tu majestad, por toda tu gracia, por todo, mi Dios. Tú, mi Dios, que nos llevas y nos guías, Señor. Te pedimos esta tarde que nos prepares, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, que nos vayas guiando, enseñando, instruyendo, Señor, en este andar, Señor, que es tu palabra, que son tus caminos rectos y justos, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos, déjenme empezar aquí, porque luego se me va. Las evidencias, ¿sí? La evidencia de que alguien se ha arrepentido genuinamente de sus pecados. ¿Cuál vendría siendo? ¿Cómo nosotros podemos saber? Y podría ser la misma para un niño que para un adulto. ¿Cómo podría ser? ¿Cuál sé que son las evidencias? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué podría saber? Bueno, pues la respuesta es: las evidencias para el adulto tienen que ser las mismas para un niño. Eso no hay lugar a duda, no hay nada que podamos hacer. La transformación espiritual de cada ser que viene a Cristo, de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? El verdadero creyente busca las cosas de Dios una vez que viene ya ese arrepentimiento genuino, ¿sí? Busca las cosas de Dios y empieza a hacer la voluntad del Padre, que está escrita en su palabra, y sigue a Cristo. Acompáñenme, por favor, a Juan 10:27. Juan 10:27. Todos sabemos que una vez que hemos sido llamados, una vez que hemos sido traídos, pues nos volvemos, somos ovejas, ¿no? Y ahí dice el 10:27, mis ovejas, hablando Jehová, hablando Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay una versión que habla acerca de este versículo, que es la del lenguaje actual, y explica este mismo versículo con un sentido que, pues más bien con el sentido que estoy mencionando, ¿sí? De cómo la transformación en cada uno de nosotros es notoria, tiene que ser notoria, ¿sí? Porque dice, por nuestros frutos nos conocerán.
Y eso es sin lugar a duda. Tenemos que dar frutos sí o sí, estando en el pámpano. Sí o sí. Ese mismo versículo, en esta otra versión dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Dice, son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Y mis seguidores me obedecen. Ahí está. Entonces la respuesta a esa pregunta de cuáles son las evidencias que mi hijo puede tener, que es algo, bueno, pues ahí está. Obedecen la palabra del Señor. Por eso que tenemos que evangelizarlos con la palabra del Señor. ¿Queremos cambios en sus vidas? Sí. Bueno, pues cambios, ¿qué? Cambios del mundo, pues sigámosles dando de comer del mundo, ¿no? Si queremos cambios que dicen la palabra, pues enseñémosles la palabra. No hay lugar a duda. Primera de Juan, por favor, acompáñenme. Otra evidencia, repito, la primera fue la transformación espiritual, ¿sí? Otra evidencia vendría siendo el verdadero creyente confiesa sus pecados, ¿sí? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, una vez que venimos a Cristo, ¿sí? Dice que ahí confesemos nuestros pecados. Decir, Dios mío, yo soy pecador. Todos somos pecadores. No hay a una. Todos nos hicimos inútiles, todos. ¿Sí? Entonces vemos que dice que Él, al venir a Él, al confesar nuestros pecados, nos va a limpiar. Y todo esto es por gracia, ¿eh? No porque tenga cara bonita, ¿no? Ahí mismo en Primera de Juan, otra evidencia es que ama a sus hermanos. Denle vueltas al capítulo 3, por favor, versículo 14. Primera de Juan 3:14, y esa es otra evidencia más, dice que ama a sus hermanos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, de un lugar a otro, sin dudarlo, ¿sí? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Qué clara es la palabra. Qué clara es la palabra. El que no ama a su hermano. Y aquí está hablando del amor, el mismo que habla en Corintios, el 13. Entonces, vemos que realmente el que verdaderamente entiende lo que es ser un cristiano, ¿qué dice? Obedece. Oye la voz del pastor. Y dice, y viene en pos de él. Obedece. Eso es lo que hace la oveja. Pero los cabritos no, ellos andan saltando y brincando, ¿no? El sábado pasado fuimos allá a la granja y ahí estaban las cabras locas, se va saltando, y pues como cabras, ¿no? Todas ahí revoloteando. Entonces, realmente el que entiende, ¿sí?, lo que es ser un cristiano de verdad, obedece los mandamientos. Regresemos a Juan, por favor. Juan 14:15. Otra evidencia más. De un verdadero convertido o nacido de nuevo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice el Señor. ¿Lo amamos o no lo amamos? Claro. Entonces eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amar al Señor, nuestro Dios, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ponerlo en primer plano. Y primero es primero, ya lo hemos hablado. Primero no es último, ya al final, me acordé, sí es cierto, vamos a leer. Y ya. No, ya cumplí. No. Primero es primero.
ahí mismo, vuelta por favor, 15:14. Otra vez Jesús nos está hablando, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Otra vez, ¿sí? Habla de esa comunión, de esa relación que debe de haber hacia con Cristo. Porque también muchas veces les enseñamos a nuestros hijos pues a obedecer nada más a nosotros. Pues ahí dice la palabra, obedece a tus padres, ¿no? Si no te vas a morir rápido, porque si eso sí lo voltean, ¿verdad? Entonces vemos que no, es para Cristo. No busquen. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Otra vez, entonces vemos cómo realmente al hablarle esto a nuestros hijos, yo se los recomendaría, estén apuntando ahí, para hablárselos y mostrarle a nuestros hijos. Hijo, mira, ¿quieres ser un cristiano? Le repito, a mi hijo, me ha tocado decirle a mi hijo: no digas que eres cristiano, no lo digas, no lo digas. Y le empecé a decir ahí también, solamente religión, y ¿sabes qué tratas? Y le empecé a decir ahí, ¿no? Pero obviamente también con amor, para que no, pues se pone a chillar, no, tampoco, ¿no? Con todo el amor de Cristo, más que nada. Entonces, el verdadero hijo de Dios va a hacer siempre la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a pecar, sí, porque pues nuestra carne va a estar ahí hasta que venga el Señor en su gloria. Lo veremos. Si no nos manda a llamar antes, si no nos dice: a ver, ya te necesito acá, vamos para allá, ¿no? Mateo 12, por favor, acompáñenme. El verdadero hijo, el verdadero convertido, el verdadero transformado, hace la voluntad de Dios. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre también. Otra evidencia más del cristiano verdadero, del que viene a Cristo, a los pies de Cristo, es que permanece también en la palabra de Dios. Juan 8:31, por favor, acompáñenme. Un poquito más. ¿Sí? ¿Está bien o voy más despacio? ¿Sí? ¿Vamos bien o...? No, aquí tenemos toda la noche, ¿cierto? Hoy ya no estoy cansado. Ahorita. Rectifico. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si se han dado cuenta, estoy leyendo la palabra de Dios, que obedezcamos la palabra, hacer la voluntad de Dios. Todos estos versículos, y es lo que tenemos que evangelizar a nuestros hijos, a enseñarles a obedecer a Dios, a hacer la palabra, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la voluntad de Dios. Ahí mismo en Juan 17:6, otra evidencia más. Nos vamos a llenar de evidencias para que quede bien reiterado. Porque ahorita en estos tiempos el peligro está en que pues ven, mijo, ¿quieres hacer la oración? Sí, repite después de mí. Y ya repitió el niño, sí, porque le pusieron la película ahí de la tribulación y del eso, y ahí está el niño chillando: yo no quiero quedarme, ¿no? Y ahí está, y ya con el miedo. Y pues no, pues así que no, pues sí. Dice ahí, Juan 17:6, esa es otra evidencia más, tenemos que venir rendidos a Cristo. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, como hombres temerosos de Dios, como personas temerosas de Dios,
tenemos que venir rendidos a Cristo, guardando su palabra. Guardando su palabra. Entonces, todos los que hemos sido llamados, todos los que hemos sido nacido de nuevo, ¿sí? Y nos hemos revestido del nuevo hombre, hacemos buenas obras, sí o sí, porque pues ya están preparadas de antemano. Acompáñenme a Efesios 2, por favor, 2:10. Efesios 2:10. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos creados. Para darle la gloria a Dios, para que estemos caminando en buenas obras. Dice Santiago, enséñame tus obras y yo te muestro mi fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Tenemos que dar buenos frutos. Es lo mismo. Buenas obras, buenos frutos. Sí o sí. ¿Cuáles son los frutos? Gálatas, ahí están. 5:22. Los empieza a enumerar. Paciencia, amor, benevolencia. ¿Sí? Y anteriormente habla de los frutos de la carne. Iras, contiendas, celos, vanaglorias. Todo eso. ¿Para qué fuimos creados? Para andar en buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, sí o sí. Tenemos que enseñarle también a nuestros hijos. Oye, hijo, pues mira, aquí dice. Y si leemos anteriormente, dice, mira, por gracia somos salvos. Así es que ni te preocupes de que te tengas que portar bien para que te vayas al cielo. No, síguete portando mal. ¿Sí? Pero una vez que vengas a Cristo, tienes que dar los frutos. Esas buenas obras tienes que andar, porque Dios ya las preparó, ya las hizo, para que tú anduvieses caminando en ellas, y no yo te esté arriando. Yo te tengo que mostrar, pero tú vas a tener que obedecer. Y no a mí, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vemos entonces cómo el evangelizar a nuestros hijos, si es una tarea que no es fácil, ¿sí o no? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué se dificulta? Eso pasa cuando no se estudia la palabra adecuadamente, cuando no nos esforzamos a estudiar la palabra como debe de ser. Habiendo ahorita ya en el internet tantas herramientas que son gratuitas. Hay otras herramientas que son costosas y hay de herramientas a herramientas muy buenas, también muy costosas. Pero también así como en el internet hay herramientas que son muy instructivas, ¿sí? También hay otras herramientas que de plano nomás no. Así es que tenemos que esforzarnos a estudiar la palabra, como dice el Salmo, meditando de día y de noche. Meditando no es, no, esa no. Estar meditando en la palabra, hermanos, en la palabra. Porque imagínense a aquellos pues, que estudian la palabra pues, un día sí, 14 días no, ¿sí? Y peor, vienen a la iglesia un día, 2 veces al mes, ¿sí? ¿Qué van a enseñar ellos? ¿Qué le podrán enseñar a sus hijos? ¿Cómo los van a poder instruir? ¿Cómo? ¿De qué manera? A estos que pues caminan de esa manera, deberían de tener cuidado de no caer como lo señala Pedro en su segunda carta. Acompáñenme a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 3, 16. Dice, que es, perdón, si es segunda de Pedro 3:16, es que le corté al versículo. Está hablando acerca del evangelio de la otra
Aquí estoy. 3:16. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, está hablando Pedro acerca de las epístolas de Pablo, ¿sí? Hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí? Repito, Pedro está hablando acerca de las cartas que Pablo estaba escribiendo, que estaba en ese tiempo ya había escrito, y dicen algunas de ellas hay cosas difíciles de entender. Y luego dice ahí, lo importante, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿De qué escrituras está hablando? De las escrituras de Dios. Las otras cartas, la ley. Para su propia perdición. Vemos esta palabra indoctos, es una palabra que en el griego nos habla, es la palabra amatzes, que significa ignorantes. Ignorantes. ¿Por qué uno es un ignorante? Porque no sabe, porque no conoce, sencillo. ¿Sí? Y si no conocemos la palabra, si no nos dedicamos a estudiarla, a leerla como debe de ser, a escudriñar, a sacar, a escarbar, todo esto, ¿sí? Vamos a ser personas indoctas. Y luego dice también los inconstantes. Esa palabra, pues, no hay mucho que hablar. En el original también nos habla de no estar fijos. Que están sí, acá, y un día sí, un día no, y no. Y dice luego, tuercen las escrituras. Para su propia perdición. Hay que tener cuidado, hermanos. Si no estudiamos y, ay, es que me da sueño, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que, pues, el tiempo todos tenemos, pues, ¿tú tienes 24 horas de vida? Sí, yo también, creo que todos tenemos, ¿no? A lo mejor unos más que otros, pero pues ahí tal vez en el baño, ¿no? 5 o 10 minutos, no sé, ¿no? En el carro, claro, en un stop. Ahí, pues, a mí me ha tocado también, de repente cuando estoy bien así interesante, de repente voy y ahí estoy, ay, órale, vámonos. Y bueno, pues también lo que estamos, ¿no? Pero sí, de repente, o sea, buscar los momentos, hermanos, para que no torzamos las escrituras, ¿sí? Para que no caigamos en esto. Tal vez alguno puede decir, bueno, no es para tanto, que, o sea, bueno, pues a lo mejor ustedes podrán pensar, no es para tanto, pero sí. O sea, no es para tanto, es para mucho. Es lo que le vamos a predicar a nuestros hijos. Es la eternidad que les estamos predicando. La verdad de Dios. El poder del Evangelio, que dice que es para salvación, para todo aquel que en Él cree. Eso es lo que le vamos a predicar a nuestros hijos. Eso, esa verdad. Por eso no podemos esconderla, no podemos diluirla, no podemos rebajarla. ¿Qué es lo que le evangelizamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Una cosa que sí quede claro, que nosotros no los vamos a salvar. No los vamos a salvar. Pero sí, el hablarles de las verdades de Cristo y su palabra, como repito, la cual es poder de salvación para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Eso es lo que los va a salvar. Por gracia somos salvos. La gracia salvífica, ¿sí? Y va a venir, ¿cómo va a venir? Por medio de la fe. ¿Y la fe por cómo va a venir? El oír. ¿Y cómo vamos a oír? La palabra de Dios. Están dormidos, todos tristes. Por la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue ese poder que tiene en su palabra. Ese es el poder. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Eso, la palabra de Dios, nada más.
Nada más. Si no predicamos la palabra, si no predicamos ese poder de salvación, se seguirá en condenación. Como dice la palabra de Dios, todo aquel que no está en Cristo será condenado y echado al lago del fuego. Así lo dice. Punto. Entre ellos pueden estar los cristianitos de domingo que juegan a ser cristianos los domingos nada más, y que el lunes juega al papá y a la mamá, y que el martes juega al trabajador. Entre ellos también está el que no habla la verdad, el que anda en un evangelio barato, el que anda en un evangelio pobre, carente de verdades de Dios, más bien no de verdades, de todas las verdades de Dios, como las religiones. Hay mismos cristianos que son súper religiosos, entre los mismos cristianos. Y entre esos cristianos hay muchas denominaciones que son súper religiosos. Y en ellos todavía hay condenación. Todavía hay condenación. Porque no se les ha predicado la palabra tal y como es. Porque les dijeron, es un Dios de amor. ¿Cómo crees? No, Él no te va a condenar. No, vente, mijito, vengas. Los apapachan, los abrazan. ¿Para qué? Para que se sienten, ay, sí, ahí ponen cara de todos mimados. Hablan en un evangelio light, ¿sí? Todos aquellos, imagínense cuántos son, los que no andan en Cristo, los que dicen que están, y más aparte los otros que hablan el evangelio torcido. ¿Cuántos son? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Hermanos, la palabra de Dios es lo único, la única herramienta que nos va a llevar a tener la corona. Estos evangelistas, maestros, profetas, llámense como se llamen, apostolines, yo no sé cómo los quieran llamar, hablan de un evangelio torcido que han cambiado, que han escondido para poder así robarle a la gente, para poder llevarlos a pensar y a sentir que son salvos, para decirles, tú eres campeón, tú eres un ganador, Cristo ya venció, vamos a vencer juntamente. Espérate. Hermanos, el evangelio de Cristo no habla de sacar el campeón que hay en nosotros, habla de sacar el pecador, de matar al pecador, de ir matando, de ir dejándole dar de comer a la carne. Eso es lo que habla el evangelio. Y venir a santidad, eso es lo que habla el evangelio, porque sin santidad no veremos a Dios. Como repetí al principio de estos mensajes sobre estos evangelios que son pobres, que son tristes, y lo repetí esa vez y lo vuelvo a decir con la autoridad que Dios me ha dado para estar aquí en este púlpito, que esos evangelios sean anatema, sean malditos por escuchar, por rebajar el evangelio, que es poder de salvación. Si alguno predica otro evangelio diferente, sea anatema, llámese como se llame, cristiano, no cristiano, católico, no católico, lo que ustedes quieran llamarlo. Ahora, hermanos, está también el otro lado,
los que estamos escuchando la sana doctrina, la palabra de Dios, tal y como es, sin dilución, tenemos que dar gracias también, porque es por gracia lo que tenemos. Es por gracia lo que estamos recibiendo, es por gracia lo que estamos escuchando. Es por gracia. No porque yo me esfuerce, o no porque yo corra, no, es por gracia. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Pero que no nada más se quede esta palabra, que es sin dilución, esta palabra verdadera, que no se quede ahí nada más, sino que se predique, que se hable al hermano, al vecino, al cuñado, al primo, al tío. Porque es poder de salvación. Es poder de salvación. Al compañero, al amigo, al trabajador, al jefe, a la gente. Hermanos, es poder de salvación. Y si dicen no, no le están diciendo a nosotros. Ya que se nos ha dado una sana doctrina, ya que se nos habla las verdades de Dios, que es un Dios justo, que es un Dios que no solapa ni al pecador ni al pecado, tenemos que tener en cuenta que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Indiscutiblemente. También, si esto se nos ha dado por gracia, démoslo por gracia, dice la palabra. ¿Sí o no? Acompáñenme a Juan 1:14. Juan 1:14, por favor. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el unigénito que estamos viendo. Este es el Jesús que estamos hablando, el que predicamos. Este es, lleno de gracia y de verdad. Prediquemos a este Jesús. Prediquémoslo. Luego el 16 dice: porque de su plenitud tomamos, ¿quiénes? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? No, todos, hermanos, todos. Y gracia sobre gracia. Qué hermosa es qué sublime es la gracia de Dios. ¿Sí ven? Sin gracia no estuviéramos aquí. Nada más. Sin la gracia de Dios. ¿Cómo es que no podemos poner una luz debajo del almud? No podemos. ¿Cómo? No podemos esconder esta verdad que tenemos. Por eso repito, esta verdad que se está hablando, hablémosla. Bueno, regresando al tema, esto fue para nosotros. Regresando al tema de cómo evangelizar a nuestros hijos, debemos de buscar nosotros el conocimiento progresivo, ¿sí?, de esas evidencias, las que mencioné hace rato. Debemos de buscar ese crecimiento progresivo en nuestros hijos, esa clase de frutos que van a estar dando ellos durante su vida, ¿sí? Mientras que nosotros al mismo tiempo continuamos instruyéndole, porque bueno, pues arrepiéntete y ya, ahí lo dejamos, ok, ya se arrepintió, ok, bueno, resiste a Jesús ya, pues ya, que Dios te guíe. No, hermanos, tenemos que seguir instruyéndolos, ¿sí?, en las verdades del Evangelio. Por eso es que deberíamos, como padres, debemos de esforzarnos fervientemente, así, con fervor, ¿sí?, a la hora de enseñar a nuestros hijos. Debemos de hablarlo con esta verdad, con este poder. Esa necesidad que tienen nuestros hijos de venir a Cristo. Esa necesidad de ser salvos. Tenemos que cuidar también esa misma necesidad, que no se vuelva en algo
que los haga pensar que ya son salvos cuando no lo son. Con cuidado tenemos que hacerlo. Hay que explicárselo. Él tiene que entender las evidencias bíblicas de la salvación. Él las tiene que entender. Si es muy pequeño, bueno, sigámosle leyendo. ¿Qué dice que nos va a santificar? La palabra. Jesús mismo lo dijo. Santifícalos en tu palabra. ¿Pero qué palabra? La que escuchamos allá de Benny Hinn. La que escuchamos de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los que se quieren, te dicen, pues, pare de sufrir. ¿Eso? No, hermanos. Tienen que entender las evidencias bíblicas de lo que es la salvación. Y explicárselas a nuestros hijos es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Y es fundamental. Es una tarea de protección para nuestros hijos. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas? Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo 9. Pero antes de leer Mateo 9, una de las evidencias bíblicas y una de las cosas que vino a decir Jesús primeramente cuando comenzó su ministerio es: arrepentidos y creed en el reino de los cielos, según nos habla Mateo 4 y algo, por ahí 17, gracias. Entonces, por cuanto Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? Y creed que el reino de los cielos está cerca. Entonces vemos que si no hay un cambio de vida, ¿sí? Para empezar, igual con nosotros, si ellos no ven ese cambio, esa vida arrepentida, ¿cómo se los vamos a poder transmitir? ¿No? Entonces, si no hay un cambio de vida, ¿cómo podemos llamarlo o llamarnos cristianos o seguidores de Cristo? Si seguimos viviendo y seguimos siendo esclavos al pecado. Si no ha sido renovado o transformado y revestido. ¿Cómo? Por ese nuevo hombre. ¿Cómo podemos llamar a un hijo de Dios hijo de Dios cuando no lo es? El único requisito que se necesita para ser llamado hijo de Dios es ser un pecador. Mateo 9:13 nos lo dice. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos, decirle a nuestros hijos: hijo, es que tú eres un pecador, al igual que yo, o tal vez yo fui más, un vil, vano pecador, lleno de maldad, lleno de injusticia. Tú también. Tú también. Los dos necesitamos a Cristo. Y no porque ya seamos salvos, digamos: ya soy salvo. Hermano, trabajar, regenerándonos día a día. Ese es nuestro trabajo. Pues ya soy de Cristo, pues ya soy de Cristo, me siento y ya, soy de Cristo. Gloria a Dios. No, hermanos. Fe a las verdades del Evangelio es lo que se necesita también. Como repito, Jesús nos pidió arrepentimiento y creer en el Evangelio, que es la misma palabra fe, la misma palabra en el griego. Creer, pisteo, que viene de la palabra fe. En griego. Tenemos que también enseñarles a que tengan fe. ¿En qué? En la buena nueva, en el Evangelio de Cristo, en la buena nueva de salvación. Otra
Otra evidencia es, tenemos que ser nacidos de nuevo para entonces poder producir frutos del Espíritu. Que esas serán nuestras pruebas y nuestras evidencias, ¿sí?, innegables, inequívocas, que debe de haber en cada cristiano, que debe de haber en cada nacido de nuevo, ¿sí?, en esa nueva simiente de Cristo Jesús. Acompáñenme a Juan, por favor, Juan 15. Juan 15, del 1 al 6. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice después: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. Mucho fruto, hermanos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Tenemos que dar frutos sí o sí. Y si pues anteriormente ya habíamos catalogado a nuestros hijos de que ya son salvos, hijos de Dios, y vemos que no están dando frutos, entonces ¿a quién estamos haciendo mentiroso? ¿A nosotros o al que está hablando la palabra? Si permanecemos en Él, dice, si no permanecemos, nada podemos hacer. Nada. A veces tenemos que ser limpiados, como dice ahí el versículo 3. Dice, y vosotros ya estáis limpios por la palabra. Perdón, el versículo 2. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué se refiere eso? A que a veces nos tiene que pues zarandear, como a trigos. Y ya habíamos hablado de zarandear, cómo le hacían. Era un proceso bien fuerte. Y a veces nos toca, bueno, pues disciplina. A todo aquel que toma por hijo, azota y corrige y disciplina. Y a veces nos duele, pero pues así de la misma manera. Si nuestros hijos decimos, bueno, pues ya es salvo, y no da frutos, y no está dando, bueno, pues si es realmente hijo de Dios, pues le va a dar una zarandeada. Le va a dar una zarandeada. Entonces, si alguno de nuestros hijos le pertenece a Él y es de Él, pero no anda como Dios, como dice su palabra, pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es advertirle a nuestros hijos: mira, hijo, aquí está, ahí está. Va a venir el azote si sigues así, en cualquier momento. Y si no te ha llegado ahorita, pues dale gracias a Dios, porque por su misericordia es que seguimos vivos, tú y yo. Y si llegase el azote, bueno, pues nosotros como padres llenos del Espíritu tenemos que también estar ahí con ellos, mostrándoles la palabra, qué hacer en esos momentos, para que nosotros con paciencia y sin reproche los volvamos a traer al camino, con la palabra, con la palabra. Alentar los posibles indicios de conversión.
Esta es otra situación que podemos ver también nosotros como padres, alentar a nuestros hijos. A veces lo hacemos o no lo hacemos. Cuando lo hacemos de una manera errónea y a veces también no lo hacemos. Debido a la inmadurez, a las ideas, ¿sí?, a la ingenuidad que tienen nuestros hijos, ¿sí?, a veces es una tentación para nosotros, o nos pone así como que considerar a veces absurdas las expresiones de fe que puedan tener nuestros hijos. Como decimos, no, pues ese ni obedece. Ah, ¿tú qué? No, ni naciendo de nuevo. Pues ¿cómo, hermano? A veces les hablamos ya a nuestros hijos. No, de veras. Nos reímos, pero sí hay. Y eso me acuerdo, pues mi mamá era una que no nos bajaba de brutos y de otras cosas. No, tú ni naciendo de... Pues, bueno, pues tú me trajiste, ¿no? Pero bueno, entonces a veces también nosotros, pues ahí estamos. Entonces, por el contrario, nosotros los padres debemos de alentar a nuestros hijos en cualquier indicio que ellos puedan tener hacia la fe en Cristo. Alentarlos. Oye, hijo, mira, ¿sabías que eso que hiciste? ¿Sí? Mira, aquí está, en la palabra. Y yo no te voy a decir, aquí está la palabra que dice. Pues, órale, síguele. ¿Quieres agradar a Dios? Pues bueno, esfuérzate más, hijo. ¿No? Hay que aprovechar cada ocasión que se nos dé para enseñarles a nuestros hijos más y más sobre Cristo, sobre su Evangelio. Cuando un hijo exprese el deseo de aprender más sobre Cristo, bueno, pues los padres nosotros tenemos pues que todavía darle más. Darle más. A mí de repente mi hijo me dice y me hace unas preguntas, que hasta aquí con Esteban de repente, bueno, pues gracias a Dios uno pues ya como que empieza y bueno, no es uno maestro todavía, ¿verdad? Pero digo, gracias a Dios. Si no, a mí me tocó decirle a mi hijo, a ver, vamos, a ver qué dice. Y a veces, aunque lo sé, le digo, mira, búscalo en tal. Ahí dice, ¿lo quieres ver? Búscalo tú. Ahí está en tal libro. Se queda, así lo buscas, no lo busca ya, ¿no? Entonces tenemos que alentarlos. Podemos nosotros como padres llegar a la conclusión de que a lo mejor es en ese tipo de situaciones cuando ellos pues dicen, no, pues yo quiero. A veces podemos decir, no, pues es que es demasiado, pues está muy chiquitito, ¿cómo? ¿No? Imagínense el testimonio que nos dio el pastor Toño, ¿no? A su hijo a los 8 años, queriéndose ir a las misiones, ¿sí? Con los demás, sin sus papás. Imagínense. Entonces, su papá dijo, no, pues es que no. Mira, hijo, si te vas, pues mira, ya no va a estar ni tu mamá, no vas a dormir en tu cama, vas a caminar y caminar y caminar, y no vas a estar así que comiendo tu cerealito y despiertas y tu frutita picada, no. Y lo estaba persuadiendo para que no fuera, ¿no? Sí. Entonces a veces consideramos demasiado pronto también cuando ellos vienen y, oye mamá, oye papá, pues mira esto, yo quisiera, y tenemos por ahí un caso, ¿sí?, donde el niño se quiere bautizar, él quiere bautizarse, y pues gloria a Dios, ¿sí? No es el niño, pues es Dios. Si realmente es Dios, yo le dije a los padres, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Si tu hijo espera, si esto es de Dios, él va a esperar. Y la misma palabra, ¿no? Ahora sí no, yo le dije, me tocó decirle al niño, no, es que no pasa nada, no te preocupes si no te bautizas. Tú quieres cumplir el mandamiento de Dios, sí, pero vamos a esperar el momento que Dios diga, no cuando tú quieres. Y el niño, pues, sí, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Muchas veces por ejemplo, en este tipo de situaciones, pues puede haber a lo mejor una reacción de nosotros que podemos ridiculizar a nuestros hijos. ¿Cómo te quieres bautizar? No, mocoso, ni siquiera te bañas y ya te quieres bautizar. No. Entonces, de repente a veces sí tenemos que
pues que tener ese tacto, esas palabras, ese amor, esa paciencia para llevar a nuestros hijos a traerlos a Cristo, ya que es una semilla que pues, va a venir, ¿sí? Va a venir y en su tiempo dará frutos, en su tiempo. Entonces nosotros los padres debemos seguir instruyendo a nuestros hijos con el Evangelio. Como padres nos toca aprender a nosotros a confiar, ¿sí?, al único que es capaz de salvar, de hacer las cosas, porque a veces también está pues es que mi hijo, es que es un caso perdido, eso es imposible. Entonces como padres nos toca aprender a confiar solamente en el único que puede hacer las cosas imposibles posibles. Al único al que llama las cosas que no son, que son. Confiar en la absoluta soberanía de Dios es lo que nos toca hacer a nosotros. Ya que la mayor necesidad del niño es el nacer de nuevo, la regeneración, ¿sí? A veces no es algo que nosotros los padres lo podamos hacer por ellos. Es algo que nosotros a veces podemos llegar a presionar a nuestros hijos. Hijo, pues es que ya da frutos, le da uno, ¿no? Y empezamos a presionar a nuestros hijos y pueden llegar a caer esa profesión falsa de venir, no, pues bueno, pues es que mi papá ya me está diciendo, o mis amigos en la escuela, ¿no? Como habíamos hablado de ejemplos, ¿no? Por estar ahí en la escuela dominical y de repente pues quieren ir a Cristo y pues ahí todos, pues sí, y el niño pues se queda, pues bueno, pues yo también. Entonces pues viene una conversión falsa y sale el niño y ya viene y el papá por acá y mira, mi hijo, ya todos vamos a bautizarlo y vamos a la fiesta ya casi, ¿no? Entonces vemos de verdad que nosotros no podemos yo les he encargado, ayer los miércoles que estoy con las maestras, igual, lo mismo, no podemos diluir el Evangelio, no podemos disfrazar el Evangelio, por más niños que sean, no lo podemos disfrazar. Las palabras que no puedan entender, esfuércense ustedes, maestras. Yo les he dicho, si Dios las ha puesto como maestras, Dios les va a dar el entendimiento para hablar como debe de ser, ¿sí? Pero tenemos que poner nosotros, entonces no podemos. O sea, olvídense del día de que ustedes... ¿Y cuántos quieren recibir a Jesús? Espérense. Entonces, eso es lo que les estamos enseñando también a ellas, para no presionarlos, ¿no? En ningún momento presionarlos o presionar a los niños, ¿no? Lo que es, repito, el nacer de nuevo, ya que es solamente una obra exclusiva de Dios, por medio del Espíritu Santo, como vimos ahí en Juan, ¿sí? El Espíritu Santo va a ser el que los va a traer, los va a convencer del pecado en el que están, no nosotros. La salvación de los niños no puede ser producida por fidelidad, ¿sí? O por tanta diligencia que a lo mejor nosotros podamos darles, ¿sí? Con el Evangelio, no, sino solamente por la obra soberana de Dios. Por eso tenemos que aprender a nosotros a descansar en eso. Y eso a mí me da, de verdad, cuando pues lo digerí un poquito, no lo he digerido todo, pero cuando lo así dije, Dios mío, pues yo te lo dejo en tus manos. Yo le voy a decir, cuando las veces tú me des la oportunidad de hablarle, ya, tú lo vas a salvar, tú lo vas a sacar, tu espíritu le va a decir, le va a enseñar. Por cuanto Dios es el que salva y es el que lo salva y actúa en él, entonces no habrá nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Cristo. No hay nada. Cuando realmente nuestro hijo es y le pertenece a Cristo. Por eso es que nosotros, ¿sí?, nos debería de motivarles
para impregnar a nuestros hijos, llenarlos del Evangelio. Y por medio de nuestra oración, pidiéndole a aquel que pueda hacer la obra redentora, sin, repito, y predicándoles el Evangelio sin esconder nada, sin rebajar el mensaje, porque solamente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias esta tarde, mi Dios, porque tu palabra está llena de verdades, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante, Señor, que una espada, Señor, de dos filos. Ella puede llegar hasta donde nosotros como humanos no podemos, Señor. Por eso, Señor, te pedimos, Padre mío, que tú, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Evangelio, nos enseñes, nos instruyas, Señor, primeramente. Nos des, Padre mío, tu dirección, tu guianza, para poder así hablarle a nuestros hijos, Señor. Y que esto no solamente quede, Señor, en nuestros hijos, sino que tu Evangelio sea proclamado en todas las naciones, por todos lados, Señor. Cuando tú nos des la oportunidad de predicarlo, Señor, te pido, Padre mío, que así como tu palabra es poder de salvación, que ese mismo poder tú nos lo des, Señor, al hablar tu palabra. Porque todos, Señor, todos hemos pecado, Señor. No hay ni uno, Señor, que es justo. Todos necesitamos de ti, Señor. Todos, mi Dios. Y a ti, Señor, a ti te pedimos que por medio de tu Evangelio, por medio de tu palabra, nos llenes más y más, Señor. Te lo pido, Señor. Hermanos, vamos a reflexionar estas palabras que hemos escuchado, palabras que penetran hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Sabiendo que el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Oh, cuán grande es tu fidelidad, Señor. Cuán grande eres. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí, la roca de mi salvación, mi Dios en quien yo confiaré, me has dado vida junto a ti. Grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu amor por mí. La roca de mi
salvación, mi Dios en quien yo confiaré. Me has dado vida junto a ti. Tu enemigo era yo, sin esperanza y sin Dios, andando en oscuridad, aborrecía la verdad, me deleitaba en mi maldad. Abominable hacia ti, hijo de ira y condenación, ajeno a tu voluntad, muerto en pecado y rebelión, sin conocer tu santidad. Póngase de pie, hermano, por favor. Pero en su amor me socorrió, y mis pecados él llevó, cargando toda mi maldad, me dio un nuevo corazón, y mis dolores él sufrió. Pecado él no conoció, pecado él no conoció. Por mis pecados hizo el Señor la copa de ira él bebió, como cordero padeció, él no habló, enmudeció. Molido fue por mi maldad, herido por mi rebelión, padecimiento el sujeto, quebranto e ira de Jehová, y en la cruz él se entregó. Levanta tus manos y pero la muerte él venció. Al tercer día él resucitó, hacia los cielos ascendió, sentado en su trono está, y reina por la eternidad. A Jesucristo cantaré, a Jesucristo cantaré, te exaltaré mi Dios, mi Rey, temible y grande eres tú, tus juicios yo anunciaré, oh grande es tu fidelidad. Dile, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, oh Señor, grande es tu amor por mí, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación, mi Dios en quien yo confiaré. Me has dado vida junto a ti. Dile, grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu fidelidad, grande es tu amor por mí, la roca de mi salvación, mi Dios en quien yo confiaré. Me has dado vida junto a ti, pero en su amor me socorrió, pero en su amor me socorrió, mi Señor, y mis pecados él llevó.
sufrió, pero la muerte él venció, pero la muerte él venció. Al tercer día resucitó, hacia los cielos ascendió, sentado en su trono está, y reina por la eternidad. A ti cantaré, Señor, a Jesucristo cantaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Temible y grande eres tú, tus juicios yo anunciaré. Oh, grande es tu fidelidad. Vamos, dile, grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Grande tu amor por mí. Grande es tu amor por mí. La roca de mi salvación. La roca de mi salvación. Mi Dios en quien yo confiaré. Has dado vida junto a ti. Dile una vez más, grande. Grande es tu fidelidad. Oh Señor, grande es tu amor por mí. La roca de mi salvación, mi Dios en quien yo confiaré. Me has dado vida junto a ti, pero la muerte él venció y vive. Pero la muerte él venció. Al tercer día él resucitó, hacia los cielos ascendió, sentado en su trono está, y reina por la eternidad. A Jesucristo cantaré, a Jesucristo cantaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Temible y grande eres tú. Temible y grande eres tú. Tus juicios yo anunciaré. Oh, grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor. Este es tu evangelio, Padre. Esto es tu evangelio, porque es poder de salvación tu palabra, Señor. Sí, mi Dios, a ti sea siempre la gloria, sea la honra, Señor. Todo, mi Dios, sea para ti. Dándote gracias nuevamente, Señor, por esta palabra que tú nos acabas de dar. Y esta tarde yo te pido por cada padre, por cada madre, por cada familia, Señor, de esta congregación, Padre mío, y de cualquier congregación, Señor, cualquier remanente que tú tengas, que te está siguiendo solo a ti, Señor, te pido por ellos, Señor, para que podamos predicar tu palabra tal y como es, mi Dios. Así, tu evangelio, Señor. Solo tu evangelio, Señor. Danos la fuerza para los que lo necesitamos. Danos sabiduría, danos amor, danos paciencia, Señor. Danos todo de ti, Señor. Te lo pido, mi Dios. Te lo pido. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, Señor, para tu reino. En el nombre